Hola, ¿qué tal? Nuevamente por aquí David Femat Nava para compartirles la palabra de Dios. Estamos estudiando la primera carta de Juan al creyente, al Hijo de Dios, al nacido de nuevo. Y voy a leerlo, el capítulo 2, y dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hasta aquí. Bien, aquí está hablando el apóstol Juan al creyente de su época. Dejó plasmado esta escritura para el creyente de nuestra época, de los que hemos recibido el Espíritu Santo por el poder de Dios desde el cielo hacia la tierra por medio de su palabra. Hemos creído en su palabra y aquí estamos escuchando su palabra, lo que nos dejó escrito. Entonces el apóstol se dirige al creyente de esa época, de aquel entonces, y dice: pequeñitos, o como dicen hoy en este día, chavos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Es una enseñanza que está dando a la grey de aquel entonces para que no pequen. Sabemos que si somos hijos de Dios, vamos a evitar pecar. Vamos a evitar que nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestra naturaleza pecaminosa nos lleve a otro lugar, a otra instancia que no quiere Dios, sino que escuchemos lo que Él nos dice a través de su palabra, y sabemos que su palabra es poder, es espíritu. Y dice: y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Sí? Él llegó para quitar el pecado, para vencer al pecado y darnos esperanza de vida eterna. En Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29, dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Si él llegó para quitar el pecado del mundo, ¿verdad? Y pues gracias a eso, si tú entiendes el Evangelio, eres redimido por la sangre preciosa, por reconocer que Jesús murió por ti, murió por mí en la cruz del Calvario, derramando hasta su última gota de sangre. Y si tú crees eso, pues estás del otro lado. El siguiente versículo dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados. O sea, Él se puso en lugar nuestro por nosotros. Porque ¿quién debería ser castigado? En el caso personal sería yo. Tendría que pagar mi culpa, mi pecado. Y la paga del pecado es muerte. Entonces no me iba yo a escapar de la muerte, mas sin embargo, Dios tuvo misericordia de mí. Y quizá de ti, si tú lo crees,
Entonces es la propiciación, es el medio, es el recurso para expiar nuestros pecados. Él murió en la cruz derramando su sangre, como te dije anteriormente, su última sangre, su última gota, la derramó todo en la tierra. Y gracias a esa redención, esa expiación, somos salvos por medio de su vida. Él dio su vida por nosotros. Ese es el verdadero amor que tiene para con nosotros Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, y dice, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. O sea, lo hizo por todos, pero no todos van a recibir esta bendición, sino todo aquel que en Él crea. Si tú crees en Él y todo lo que el sacrificio, todo lo que puso para nuestra salvación, se lo debemos a Él. Y esta es una grande bendición para nosotros. Todos, se supone que todos, todo el mundo, ¿sí? Pero aquí hay un pero, es difícil de entender. Muchos dicen, pues todos vamos a ir al cielo. No es cierto. ¿Sabes lo que cuenta de ti y de mí? La santidad. La santidad. Él es santo, santo, santo. Y si tú no estás en ese vínculo de santidad junto con Él, pues preocúpate. Ok, voy a dejar este momento. Nos vemos al ratito.